Muy buenas tardes para Perú y todos los compañeros de Latinoamérica. Hoy ya tenemos el gusto de presentar a Miguel Martí. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Buenas noches de España. Miguel Martí tal vez no es uno de los líderes visionarios, innovadores, disruptivos de lo que es el cáncer de mama en el mundo. Nosotros estamos muy orgullosos que sea de habla hispana, porque la facilidad para poder comunicarnos, para poder interpretar, es más simple, más sencillo. De verdad, Miguel, todos los latinoamericanos vivimos orgullosos de tus logros y de lo que has alcanzado como investigador y como profesional y como persona, en especial, todos tenemos tanto cariño en lo que es esta compleja enfermedad que lentamente y cada vez a mayor velocidad está controlando y tal vez venciendo. Miguel tiene un currículum extraordinariamente grande y escribirlo podría tardar más que la conferencia. Es importante decir que él estudió en Valladolid, es importante que hizo su residencia por la Universidad Complutense en Madrid, el Hospital San Carlos, es líder nato en muchos estudios clínicos, tiene muchos trabajos como primer autor con ideas que han cambiado la evolución del cáncer de mama para bien. Miguel, de verdad que acá todos los peruanos en especial, te damos un fuerte abrazo, te agradecemos que tengas tiempo para podernos dar tus presentaciones, que realmente todos aprendemos mucho de ellas. Un abrazo, Miguel. Bienvenido a esta conferencia y te mando éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry. Para mí es un privilegio estar en contacto con mis colegas peruanos e hispanoamericanos en general. Y lo que voy a hacer en mi conferencia es hablar de un tema que realmente ha ocupado una buena parte de mi carrera profesional, que es la adyuvancia del cáncer de mama en sus diferentes versiones. Y me voy a ocupar específicamente de los tumores ER2 negativos en primer lugar, hablando de la quimioterapia y hormonoterapia adyuvante. Y finalmente voy a hablar de un tema muy actual y muy reciente, que es el rescate de las enfermas con tumores ER2 positivos que no logran respuesta completa patológica con la neoadyuvancia, incluyendo quimioterapia y trastuzumab. Este es mi conflicto de intereses. Bien, voy a comenzar con la quimioterapia adyuvante. La quimioterapia adyuvante realmente fue la primera terapia adyuvante del cáncer de mama, antes de la hormonoterapia. Los estudios de Gianni Bonadonna, del Instituto Nazionale di Tumori de Milán en los años 70, pusieron en evidencia que el CMF era capaz de reducir las recaídas y aumentar la supervivencia de las mujeres con cáncer de mama. En aquella época, las mujeres con cáncer de mama eran diagnosticadas en estadios muy avanzados, la inmensa mayoría con una gran afectación axilar y tenían una gran tasa de recaídas, lo que permitió que se pusiera en evidencia el efecto del CMF muy pronto, pero como pueden ver en esta gráfica, el efecto se mantenía a los 30 años, nada menos. Vean cómo el grupo control tiene una enorme mortalidad porque es de muy mal pronóstico. Después del CMF vinieron otras drogas, las antraciclinas en los 80, los taxanos en los 90 y capecitabina y carboplatino más recientemente. Son drogas antiguas, pero que se han puesto en evidencia como eficaces en los últimos 10-15 años. Y lo que voy a hacer es un pequeño resumen de lo que aporta cada uno de estos fármacos en adyuvancia en el cáncer de mama operable. Bien, el metaanálisis del Early Breast Cancer Trialist Collaborative Group, que incluyó una síntesis de numerosos estudios comparando quimioterapia, esencialmente CMF, con nada en pacientes operadas por cáncer de mama, puso en evidencia que la quimioterapia reducía las recaídas en una significativa manera que dependía de la edad de las enfermas y dependía también del estado de los ganglios axilares. Como pueden ver en esta síntesis, las enfermas que tenían
menos de 50 años reducía en términos absolutos a los 5 años en casi un 10% la tasa de recaídas. En las enfermas de esa misma edad, menos de 50 años, con ganglios positivos, el beneficio era todavía más impresionante, de casi 15%, en términos absolutos, repito, mientras que en las mujeres posmenopáusicas el beneficio era algo menor, pero todavía significativo. En las mujeres con ganglios negativos era del 5,3% y con ganglios positivos era del 6% aproximadamente. Es decir, que la quimioterapia frente a nada generaba una reducción muy notable de las recurrencias de cáncer de mama y se impuso como una terapia estándar en prácticamente todas las mujeres con cáncer de mama en la época en que, como digo, dado que no había campañas de screening, la mayoría de las enfermas eran diagnosticadas con tumores palpables, grandes y axila positiva. Posteriormente, se incluyeron las antraciclinas en la adyuvancia del cáncer de mama y se compararon con CMF, regímenes incluyendo 3 fármacos, uno de ellos una antraciclina, usualmente adriamicina, alguna vez epirubicina, y el metaanálisis comprobó que añadir antraciclinas a la terapia adyuvante frente a CMF mejoraba moderadamente los eventos en términos menos impactantes que la quimio frente a nada, pero en todo caso relevantes clínicamente. Y aquí tienen como 5 años, había una mejoría del 3,2% en términos de supervivencia libre de recaída y un 2,7% en términos de mortalidad. Y he hablado de estas dos cifras absolutas porque las antraciclinas tienen efectos secundarios que pueden ser problemáticos para las enfermas. Estamos hablando del contexto adyuvante, son enfermas curables y por tanto tenemos que tener en cuenta por un lado el beneficio que obtienen frente a regímenes menos tóxicos y por otro lado qué toxicidad grave pueden producir los nuevos medicamentos más eficaces. Y en particular las antraciclinas pueden producir dos efectos que son la toxicidad cardíaca y los síndromes mielodisplásticos y leucemias que pueden ser letales. Bien, una apreciación muy importante con las antraciclinas es que fueron superiores al CMF en aquellos estudios en que se compararon 6 ciclos de antraciclinas con 6 ciclos de CMF. 6 ciclos de AC o de FAC o de FEC frente a 6 ciclos de CMF. Cuando se compararon 4 ciclos solo de AC, con CMF no había diferencias en el outcome de las pacientes. Por tanto, hace falta señalar esto para poner en contexto la valía real de las antraciclinas. Bien, más adelante llegaron los taxanos, el Taxol y el docetaxel, y se añadieron a las pautas con antraciclinas de dos maneras, en secuencia o bien en combinación. Habitualmente el paclitaxel se utilizó en secuencia y el docetaxel se utilizó en secuencia o en combinación. Y en este metaanálisis de la derecha, que resume los estudios que tienen ustedes a la izquierda, pueden comprobar cómo el añadir taxanos a un régimen que ya tenía antraciclinas, frente a antraciclinas sin taxanos, incrementa significativamente la supervivencia libre de progresión y también la supervivencia global. Y en este momento la combinación de antraciclinas y taxanos se convirtió en la adyuvancia estándar de las mujeres con cáncer de mama. Esta es una síntesis de este avance. CMF fue superior al control, antraciclinas ligeramente superiores al CMF y los taxanos superiores a las antraciclinas. Y aquí está el problema que les he comentado antes. Cuando se utilizan 6 ciclos de quimioterapia con antraciclinas, tipo FAC, o bueno, también TAC, aunque añada un taxano, esto no varía, la toxicidad cardíaca, se producen eventos agudos graves en un porcentaje de pacientes del 1,5% al 2%. Esto es una cifra que es casi constante en todos los estudios y realmente pues, es motivo de preocupación. Afortunadamente, cuando se utilizan 4 ciclos de antraciclinas y después un taxano, esto se reduce, la toxicidad se reduce porque la dosis de antraciclinas acumulada se reduce
y ya tenemos una cifra de cardiotoxicidad aguda de 0,5 al 1%. Sin embargo, la cardiotoxicidad aguda no es el único problema cardíaco de las enfermas que reciben anticiclinas. Estudios a largo plazo, este es un estudio de datos procedentes del SER americano, en pacientes con cáncer de mama operable que habían o bien recibido anticiclinas u otra quimioterapia o ninguna adyuvancia con quimioterapia. Y aquí lo que se está analizando es el porcentaje de pacientes que están libres de insuficiencia cardíaca congestiva a lo largo del tiempo. Y vean cómo cuando las enfermas han recibido tratamiento con anticiclinas adyuvantes hay menos enfermas libres de insuficiencia cardíaca congestiva a largo plazo. Y esto es una cosa que los oncólogos muchas veces no vemos. Aquí está 10 años. Muchas veces los oncólogos perdemos la pista a las enfermas a los 5 o 7 años y no nos damos cuenta de este problema tardío, pero es un problema que realmente es preocupante. Bien, por esta razón se ensayaron tratamientos sin anticiclinas y el primer estudio que lo hizo fue un estudio del grupo americano US Oncology que comparó el estándar de adriamicina ciclofosfamida por 4 ciclos que había puesto en el mercado en SABP y sigue siendo uno de los regímenes más utilizados en la adjuvancia del cáncer de mama. Se comparó con TC, en el cual docetaxel se asociaba a ciclofosfamida y no se utilizaba doxorubicina. Así que la diferencia entre los dos regímenes es el uso de doxorubicina o docetaxel, ambos con ciclofosfamida. Y lo que se vio es que el docetaxel con ciclofosfamida era manifiestamente mejor que la adriamicina con ciclofosfamida en términos de supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global. Desde entonces, este régimen, denominado TC, por el taxotere y la ciclofosfamida, se ha convertido en un tratamiento muy habitual, muy estándar, que habitualmente administrado no en 4, sino en 6 ciclos, se ha utilizado en muchos estudios ulteriores. Este es uno de ellos, un estudio alemán, el Plan B, en el cual se intentó ver si realmente las anticiclinas eran necesarias como terapia adyuvante del cáncer. En este estudio se incluyeron 2 tipos moleculares de pacientes, las receptores hormonales negativas, es decir, tumores triple negativos, aquí no se incluyen tumores ER2 positivos, o bien las enfermas con tumores receptor hormonal positivo, pero que tenían bien más de 4 ganglios, o bien menos de 4 ganglios, pero un recurrence score por oncotype de 11 o más, es decir, que eran candidatas para quimioterapia. Y las pacientes se randomizaron a 6 ciclos de TC, docetaxel ciclo, por tanto no anticiclinas, o 4 ciclos de epirubicina 90 ciclofosfamida, seguido de 4 ciclos de docetaxel. Y lo que se ve es que no hay ninguna diferencia en absoluto, las curvas se superponen completamente en términos de disease-free survival y overall survival. Hay análisis por subgrupos en que se ve que los resultados son aplicables a tumores triple negativos o no, tumores luminales, es decir, que en los 2 subtipos incluidos, tumores triple negativos y luminales de alto riesgo, no hay ventaja de añadir epirubicina al régimen con docetaxel y ciclofosfamida. Por el contrario, un estudio americano con ciertas peculiaridades, los denominados estudios ABC, que son 3 estudios que tuvieron una historia turbulenta por mal reclutamiento, que tenían ramas que se cerraron, por ejemplo, una rama con bevacizumab, y que en general querían comparar o querían hacer la misma exploración de ver si se podía prescindir de las anticiclinas, pero no fueron capaces de reclutar cada uno por separado un número suficiente de pacientes y por tanto se hizo un análisis conjunto de los 3 estudios. Esto limita la validez de los datos y hay ciertas variaciones en seguimiento, en criterios de inclusión, pero en general los estudios comparan 6 ciclos de docetaxel y ciclofosfamida con 6 ciclos de lo mismo más anticiclinas, con la salvedad de que algunos estudios, en lugar de docetaxel, utilizan paclitaxel como taxano. El estudio tenía un endpoint primario de no inferioridad de la combinación TC frente a TAC y se estableció un umbral de futilidad con un hazard ratio de 1,18
y globalmente en la totalidad de las enfermas, que eran cerca de 4.000, no se demostró no inferioridad, había una ligera ventaja de las antraciclinas frente a no antraciclinas, con un delta de 2,5% a los 6 años. Sin embargo, es curioso que 2 estudios fueron los causantes de este delta a favor de las antraciclinas, mientras que otro, que utilizaba paclitaxel como taxano, no fue significativo a favor de usar antraciclinas, sino que fue lo mismo docetaxel ciclofosfamida que hace Intaxol. Y otra cosa interesante es que la ventaja de las antraciclinas parece ser limitada a las pacientes triple negativas. En los pacientes con receptor hormonal positivo el beneficio no era significativo. Y por tanto, sigue abierto el tema de las antraciclinas. Es muy posible que algunas enfermas se beneficien, probablemente las de alto riesgo, las triple negativas, pero también es muy posible que muchas no necesiten antraciclinas para curarse y nos evitaríamos los efectos a largo plazo sobre el corazón. Otro de los fármacos muy interesantes que ha resurgido en los últimos años es la capecitabina, como adyuvancia al cáncer de mama. Es un medicamento que se aprobó para el cáncer de mama tratado con antraciclinas y taxanos en enfermedad metastásica, por tanto tiene cierta falta de resistencia cruzada con antraciclinas y taxanos, y esto hace que se haya explorado en la adyuvancia del cáncer de mama. Ha habido 12 estudios que han explorado esta droga en adyuvancia y recientemente se ha hecho un metaanálisis que se presentó en San Antonio en el año 2019 y está pendiente de publicación, en el que los 12 estudios que les comento fueron incluidos. Es un análisis de datos personales de las pacientes y aquí se incluyen, por ejemplo, el estudio CIBOMA y otros estudios que ustedes conocen bien de la literatura. Y lo que se vio en este metaanálisis es que, si nos referimos a disease-free survival, cuando la capecitabina se añadía al tratamiento quimioterápico estándar, antraciclinas y taxanos y ciclofosfamida, había beneficio muy notable en términos de disease-free survival. Pero esto no ocurría cuando la capecitabina lo que hacía era sustituir o suplir a otra droga, habitualmente la ciclofosfamida. Por tanto, para que la capecitabina añada algo, tiene que ser utilizada además del tratamiento estándar, no en lugar de algunas de las drogas. Y además se vio que esto era especialmente marcado en los tumores triple negativos. En los tumores triple negativos, cuando se añadía capecitabina al tratamiento estándar, era cuando realmente se producía un beneficio en términos de disease-free survival y también de supervivencia global. Por tanto, este metaanálisis nos sugiere que utilicemos capecitabina en secuencia habitualmente después de la terapia estándar con antraciclinas y taxanos o con TC, como he comentado antes, y no soporta el uso de capecitabina en tumores luminales o de otro tipo. Bien, otro de los fármacos que se han añadido al armamentario recientemente es el carboplatino, en tumores triple negativos particularmente, y un metaanálisis de estudios neoadyuvantes que compararon quimioterapia convencional con antraciclinas y taxanos con o sin carboplatino, puso en evidencia que añadir carboplatino aumenta la tasa de respuestas completas patológicas. Sin embargo, no se ha podido demostrar nada más que en un estudio que esto se asocia a aumento de supervivencia, pero tampoco tenemos un estudio amplio con suficiente poder estadístico, como los que hemos comentado antes en la enfermedad luminal, para poder contestar a la pregunta de si el carboplatino aumenta o no la supervivencia. Y lamentablemente, como no tiene, digamos, detrás una empresa farmacéutica interesada en su desarrollo, es muy posible que nunca tengamos datos de supervivencia. Pero sí tenemos datos de respuesta completa patológica que, como ustedes saben, es un subrogado de la supervivencia. Y déjenme que les enseñe un estudio muy interesante porque la Universidad de Kansas ha desarrollado un régimen con docetaxel y carboplatino sin antraciclinas, que nosotros también en España y con la colaboración de Perú, con el doctor Henry Gómez, hemos también colaborado al desarrollo, que es muy activo como terapia neoadyuvante
del cáncer de mama triple negativo. Pues bien, la doctora Priyanka Sarna presentó hace un año en ASCO un estudio randomizado fase 2 que comparaba este régimen con docetaxel carboplatino en tumores triple negativos, 6 ciclos, con soporte G-CSF, frente a una terapia en que se incluía taxol y carboplatino primero y en secuencia después antraciclinas, adriamicina, ciclofosfamida, 4 ciclos de AC. Es decir, en la rama de arriba había todas las drogas disponibles, incluidas antraciclinas, taxanos, carboplatino y ciclofosfamida, y en la rama experimental solamente docetaxel y carboplatino. Y vean cómo no había ninguna diferencia en tasas de respuesta completa patológica ni respuesta completa patológica más mínima enfermedad residual, la clase 1 de Siemens. Por tanto, ese estudio sugiere que se podrían obviar las antraciclinas en el cáncer de mama triple negativo. Y además, con mucha menos toxicidad que la rama en que se utiliza carboplatino, paclitaxel y adriamicina, ciclofosfamida. Son 4 drogas frente a 2 y por eso hay menos toxicidad. Muy bien, pues esto es lo que les quería comentar sobre quimioterapia adyuvante. Vamos a hablar de la hormonoterapia adyuvante, otro de los pilares esenciales del tratamiento adyuvante del cáncer de mama, ya que aproximadamente el 70% de las mujeres con tumores de mama tienen receptores hormonales positivos. Y aquí tienen el desarrollo histórico de la terapia hormonal. Empezó con el tamoxifeno en los 70, después los inhibidores de aromatasa, los análogos del HRH, que aunque se conocían desde antes, pues realmente se empezaron a ensayar en adyuvante más tarde. Y finalmente tenemos los inhibidores de CDK4/6, que no voy a discutir porque los resultados se van a presentar en ESMO, de los dos estudios que ya hay algún tipo de información, el estudio PALAS con paclitaxel y el estudio MONARCH-I con paclitaxel no, con palbociclib, y el estudio MONARCH-I con abemaciclib. Voy a hablar del resto de los fármacos. En primer lugar, del tamoxifeno. El tamoxifeno es probablemente el medicamento que más vidas ha salvado en oncología a lo largo del tiempo, por la frecuencia del cáncer de mama y su gran eficacia y escasa toxicidad. Y esto es algo que tenemos que reconocer en una época en que está perdiendo prestigio y protagonismo. Bien, el metaanálisis del EBCC demostró que cuando los receptores hormonales eran positivos, el tamoxifeno, frente a no hacer nada, administrado después de la cirugía, reducía de una forma muy importante la tasa de recaídas, nada menos que el 13% en términos absolutos. Es una cuantía pues igual o superior, por ejemplo, a la del trastuzumab en cáncer HER2 positivo. Por el contrario, cuando el receptor hormonal era negativo o pobre, no había ningún beneficio. Por tanto, el receptor hormonal es un predictor de la eficacia del tamoxifeno. Y el tamoxifeno funciona con independencia de la edad, es una gran ventaja, funciona en mujeres premenopáusicas y postmenopáusicas con la misma eficacia, y funciona con independencia de que la enferma haya recibido o no quimioterapia adyuvante. Estudios que compararon observación con tamoxifeno son positivos, estudios que compararon quimioterapia frente a quimioterapia y tamoxifeno son también positivos a favor del tamoxifeno. Más recientemente se ha puesto en evidencia que la duración estándar del tamoxifeno, que se estableció anteriormente en 5 años, quizás para algunas enfermas pueda no ser la ideal y globalmente se ha visto que las enfermas que reciben 10 años de tamoxifeno tienen menos recaídas que las que reciben 5 años. Por tanto, hay que tener esto en mente porque para algunas enfermas puede ser interesante alargar la terapia adyuvante hormonal hasta 10 años, en particular si no tienen grandes efectos secundarios. Bien, se ha comprobado que el tamoxifeno ejerce su máxima eficacia en los primeros años, 2 años esencialmente, aunque luego sigue manteniendo una eficacia, incluso los 10 años como hemos visto antes, pero la máxima eficacia se genera en los primeros 2 años, quizás porque después aparece resistencia adquirida al medicamento. Y basándose en este concepto, pues se empezaron a desarrollar otros medicamentos para intentar revertir o evitar este fenómeno, y en particular los inhibidores de aromatasa en secuencia, después del tamoxifeno, se ensayaron y se comprobó que cuando se administraba un inhibidor
de aromatasa después de 2 o 3 años de tamoxifeno, frente a tamoxifeno solo, se reducía las tasas de recaídas. Los inhibidores de aromatasa, cuyos estudios adyuvantes más importantes están sintetizados aquí, también se han utilizado como terapia frontline, comparándolos con tamoxifeno, y también se ha comprobado que son mejores en enfermas posmenopáusicas que el tamoxifeno. El beneficio es pequeño, hay que decirlo, y pues tiene también el contrapeso de algunos efectos secundarios problemáticos, como ahora veremos, pero desde luego es real. Esta es una síntesis de los estudios más relevantes. Uno de ellos comparó dos medicamentos inhibidores de aromatasa, el semestano con anastrozol y el sutofol exactamente igual. Probablemente los 3 inhibidores de aromatasa son iguales. El estudio ATTACK fue el primero que demostró un beneficio de un inhibidor frente a tamoxifeno. Es un estudio en que los pacientes, después de cirugía, radioterapia y o quimioterapia, o con o sin quimioterapia, eran randomizadas para recibir anastrozol, tamoxifeno o la combinación de ambos, porque se suponía que podía haber un sinergismo con el bloqueo hormonal completo. Esto no se demostró, la combinación de ambos no fue mejor que el tamoxifeno, incluso pareció ser peor y se abandonó definitivamente, y el anastrozol produjo un beneficio que en el primer análisis fue significativo y era de una cuantía moderada, y el seguimiento a más largo plazo se consolidó con un incremento del 4.1% en términos absolutos de disease-free survival a 9 años frente al tamoxifeno. Es decir, que cuando se utiliza el anastrozol por 5 años y se compara con tamoxifeno por 5 años, se reduce la tasa de recaídas distantes. Un segundo estudio muy interesante, porque exploró más opciones, fue el estudio Big-FEMTA del grupo Big, que comparó una rama estándar tamoxifeno con 3 ramas experimentales, letrozol, la secuencia tamoxifeno seguido de letrozol o la secuencia letrozol seguido de tamoxifeno. El switch se reducía habitualmente a los 2 años. El análisis primario era tamoxifeno frente al letrozol y demostró claramente que el letrozol era mejor que el tamoxifeno en términos de supervivencia libre de progresión y también de supervivencia global. Por tanto, es otro estudio que demuestra que los inhibidores de aromatasa son mejores que el tamoxifeno. Para demostrar este beneficio, dado que es pequeño en magnitud, fíjense que hace falta 5.000 enfermas, nada menos, en este estudio. Es decir, estamos hablando de estudios inmensos para poder demostrar diferencias significativas. ¿Qué ocurrió con las otras 2 ramas, con las secuencias? Algo que para mí aporta una información muy interesante para nuestras enfermas y para nuestra práctica clínica. Cuando se utiliza primero tamoxifeno y luego letrozol, probablemente no hay tan buenos resultados como con letrozol 5 años. Pero si utilizamos 2 años de letrozol y luego tamoxifeno, vean cómo los resultados prácticamente son superponibles al letrozol solo. Es decir, el switch de inhibidores primero y letrozol después casi es idéntico, o por así decirlo lo es, a el inhibidor 5 años. Y esta estrategia de switch nos puede permitir reducir los peores efectos secundarios de cada uno de los 2 medicamentos, porque muchos de ellos dependen del tiempo. Un estudio interesante también es el IES, en el cual pacientes que habían recibido tamoxifeno durante 2 o 3 años se la randomizaba para recibir tamoxifeno hasta completar 5 o exemestano hasta completar 5 años. Y ese estudio también demostró que había un incremento de supervivencia y supervivencia libre de enfermedad. Es decir, que como los demás estudios con inhibidores frente a tamoxifeno, también estudio muy grande, también de 5.000 enfermas, demuestra que el inhibidor es ligeramente mejor que el tamoxifeno. Otro estudio muy interesante es el estudio MA17, un estudio canadiense del National Cancer Institute de Canadá, que intentó analizar qué ocurría si después de 5 años de tamoxifeno se daban otros 5 años de letrozol frente a placebo. Y lo que ocurrió es que el letrozol reducía las recaídas. No se comprobó aumento de supervivencia, probablemente con más seguimiento lo haya, pero en esta enfermedad hay que hacer mucho mayor seguimiento del que se ha publicado hasta ahora en este estudio. Por tanto, esta es otra estrategia, una estrategia de extensión de la adyuvancia hormonal con letrozol después de haber acabado 5 años de tamoxifeno. Aunque realmente
es mejor empezar con el inhibidor, porque las enfermas que recaen al principio con tamoxifeno ya no podemos rescatarlas. Bien, no todos son ventajas con los inhibidores, hay inconvenientes, son inductores de osteoporosis, esto es un grave problema, la salud ósea es fundamental para las mujeres y es algo que tenemos que manejar. También pueden producir trastornos del metabolismo lipídico, hiperlipemia, se han asociado con mayor incremento de disfunción cognitiva y son más costosos. Hay algún otro efecto menos relevante, como la inhibición del crecimiento del cabello, con cabellos más finos y en algunos casos alguna alopecia. Y también tienen efectos secundarios del tipo de dolor articular y muscular que hacen que la adherencia sea peor que el tamoxifeno. Bien, vamos a hablar de la terapia hormonal en las mujeres premenopáusicas. Lo que he comentado hasta ahora se refiere a las posmenopáusicas. Vamos a empezar hablando de la ablación ovárica o supresión ovárica. Tengo que decirles que los estudios que compiló el Early Breast Cancer Trialist Collaborative Group tenían una calidad mala, eran estudios muy antiguos en que había muchos problemas de calidad de datos, pero en general lo que generaron fue la siguiente información. Cuando se comparó la ablación ovárica de cualquier tipo con un grupo control sin hacer nada después de la cirugía, aumentaba la supervivencia libre de enfermedad de las enfermas. Cuando se comparaba quimioterapia con quimioterapia más ablación ovárica, el primer metaanálisis, que incluyó pocos estudios, solamente 2, no se vio diferencias, pero en un ulterior metaanálisis se vio que había diferencias, aunque es cierto que los estudios habían incluido en muchos casos también tamoxifeno, además de inhibición ovárica y quimioterapia. Es decir, que los resultados eran moderadamente a favor de incluir ablación ovárica, pero tenían muchos puntos oscuros. Cuando se comparó el CMF con la combinación de ablación ovárica y el tamoxifeno, no hubo diferencias significativas. Y cuando se comparó tamoxifeno con ablación ovárica y tamoxifeno en grupos muy amplios de enfermas no seleccionadas, no había tampoco diferencias significativas. Pero como digo, estos estudios eran de una calidad pobre y hemos tenido la suerte de poder disponer de los datos de dos estudios modernos realizados con metodología moderna, el estudio SOFT y el estudio TEXT, que les voy a comentar a continuación. Estos estudios sí son fiables y tienen un control de calidad óptimo. El estudio SOFT lo que hizo fue randomizar a pacientes premenopáusicas que habían recibido o no quimioterapia antes, y si la habían recibido eran premenopáusicas en el momento de la randomización, a recibir solo tamoxifeno como estándar o tamoxifeno más una ablación ovárica, bien quirúrgica, bien rádica o bien con triptorelin. Había una tercera rama con exemestano y la ablación ovárica, pero el análisis core era tamoxifeno más menos ablación ovárica. Y aquí tienen el resultado, una tendencia no significativa a favor de la ablación ovárica en combinación con el tamoxifeno frente al tamoxifeno, es decir, que globalmente las enfermas no se benefician, pero se comprobó que había diferencias dependiendo del riesgo de las enfermas. Aquellas enfermas de bajo riesgo que por tanto no habían recibido quimioterapia no tenían ningún beneficio con añadir la ablación ovárica al tamoxifeno. Por el contrario, las enfermas que sí habían recibido quimioterapia, porque eran de alto riesgo, sí tenían beneficio con la ablación ovárica, cuando la quimio no les había producido un estado menopáusico. Y en este caso sí había una diferencia significativa relevante clínicamente a favor de la quimioterapia, perdón, a favor de la ablación ovárica. Y esto era particularmente marcado en el grupo de mujeres de menos de 35 años de edad, la mayoría de las cuales habían recibido quimioterapia por ser consideradas de alto riesgo. Bien, el estudio TEXT tenía diferente diseño. Las enfermas que se incluyeron también podían haber recibido o no quimioterapia y estaban en estado menopáusico en la aleatorización, y esta consistía en triptorelina, un análogo del HRH, más tamoxifeno frente a triptorelina más exemestano. Y no se han presentado los resultados del estudio TEXT por separado, sino que lo que se hizo fue utilizar en conjunto los datos del estudio TEXT y las dos ramas del estudio SOFT, que tenían ablación ovárica con tamoxifeno y ablación ovárica
con exemestano. Se pusieron juntos todas las pacientes y se hizo el análisis conjunto de TEXT y SOFT de la acción ovárica con tamoxifeno o exemestano. Y lo que se vio es que el exemestano era mejor que el tamoxifeno en términos de recurrencias, aunque no en términos de supervivencia global, pero probablemente con mayor seguimiento pudiera haberse visto algo, se puede ver en el futuro algo. Mira, estos estudios nos sugieren que la mayoría de las enfermas premenopáusicas, que son de bajo riesgo, van bien con tamoxifeno solo, no necesitan ablación ovárica, pero cuando tienen riesgo alto de recurrencia, y esto hace que sean candidatas a quimioterapia, y retienen estadio alto y siguen siendo premenopáusicas, la ablación ovárica reduce en combinación con el tamoxifeno o, mejor aún, con exemestano, las recaídas. Y para estas enfermas está indicado el hacerlo. Esta es la síntesis de lo que les he comentado hasta ahora. En mujeres premenopáusicas, tamoxifeno estándar para muchas de ellas, análogos LHRH con exemestano si son de alto riesgo y reciben quimioterapia y siguen siendo premenopáusicas en ese momento. Cuando las mujeres son perimenopáusicas, se han quedado menopáusicas por la quimioterapia previa, pues hay dos opciones. Una es primero empezar por tamoxifeno, porque al principio puede haber algún problema definiendo el estatus menopáusico, y a los 2 o 3 años confirmar por las hormonas que ya son menopáusicas y hacer un switch a un inhibidor de aromatasa, o bien empezar desde el principio con análogos del HRH y exemestano. En las mujeres premenopáusicas, el tamoxifeno es inferior a un inhibidor de aromatasa, pero una secuencia que puede tener ventajas sobre no solamente el tamoxifeno, sino también sobre el inhibidor de aromatasa aislado. Y estas ventajas son que si damos 2 años de cada o 2 años y medio de cada, reducimos la osteoporosis, reducimos la hipertrofia de endometrio, el riesgo de tromboembolismo y el riesgo de cáncer de endometrio, con lo cual es una opción que yo utilizo muy a menudo, empezar por un inhibidor de aromatasa y luego hacer un switch de tamoxifeno a los 2 o 3 años. Bien, lo que les he comentado hasta ahora de quimio y hormonoterapia se refiere a estudios muy antiguos y realmente hasta hace unos años utilizábamos la quimioterapia de una forma muy amplia y muy poco seleccionada, muy poco selectiva. Todo tumor de más de 1 centímetro a menudo era considerado candidato a quimioterapia por las guidelines de St. Gallen o por Adjuvant Online, pero realmente hemos sido conscientes de que el beneficio de la quimioterapia en grupos no seleccionados de mujeres con tumores luminales es del 5 al 8%, dependiendo de la edad, no más que esto, y esto significa que estamos tratando innecesariamente a muchas enfermas con quimio-hormonoterapia para beneficiar a muy pocas, que podrían ser realmente las candidatas. Y esto se traduce en un número de pacientes necesario para tratar muy alto, de aproximadamente 15 pacientes. Tenemos que poner quimioterapia a 15 pacientes, además de la hormonoterapia, para que se beneficie una, en términos de evitar la recaída. Por tanto, necesitamos mejores herramientas de selección para la quimioterapia. Y afortunadamente las plataformas genómicas, muy sofisticadas, automatizadas, que dan una información muy fiable, nos proporcionan esta información. Hay 4 de ellas de más uso, el Oncotype y MammaPrint son primera generación, EndoPredict y Prosigna PAM50 son de segunda generación. Voy a hablar del Oncotype, que es el más utilizado y probablemente el que tenga más evidencia y el que tiene más sentido en tumores luminales, por haber sido desarrollado en tumores luminales, cosa que no ocurrió con el MammaPrint. Vemos cómo en los estudios de validación se ve que el score que genera el Oncotype es una escala continua, pero se han establecido 3 grupos, uno de bajo riesgo de menos de 18, en donde ven ustedes que prácticamente no hay recaídas, cuando el Oncotype es de menos de 18 de recurrence score, no hay que hacer quimio, con tratamiento hormonal solo la mayoría de las enfermas van muy bien. Cuando el score es muy alto, de más de 30, vemos cómo las enfermas tienen una tasa muy elevada de recaídas, de más del 75%, son enfermas con ganglios negativos, esto es pues, inaceptable. Y en el grupo de riesgo intermedio hay una situación ambigua que se sitúa entre ambas. El recurrence score proporciona información pronóstica que es independiente de otros factores como la edad o el tamaño tumoral. Estoy hablando de tumores con axila negativa, que es en los que realmente nos planteamos a priori el uso o no de quimioterapia. Cuando hay afectación axilar hay más razones para utilizar la quimioterapia.
Y este es el estudio NSBPP20 en que se validó el poder predictivo del Oncotype sobre eficacia de la quimioterapia. Este estudio comparó tamoxifeno con tamoxifeno y quimio, de la forma, digamos, indiscriminada en que actuamos en el pasado. Y vean cómo el beneficio de añadir quimio a la terapia hormonal es de solo un 4,4%. Sin embargo, si dividimos a las enfermas de acuerdo con el score del Oncotype, vemos cómo las enfermas de bajo riesgo no hay ningún beneficio de añadir la quimio. En las de riesgo intermedio no estaba 100% claro, pero tampoco parecía verlo. Y en cambio sí había en los datos de riesgo un enorme beneficio de añadir la quimio a el tamoxifeno frente al tamoxifeno. Solo vean el 28% de incremento. Esto es más de lo que da el trastuzumab en los tumores SER2 positivos cuando se añade la quimioterapia. Y esto se traduce en esta gráfica. Cuando damos a todas las enfermas la quimio, además del tamoxifeno, tenemos que tratar, cuando son ganglios negativos, a 23 para evitar un evento, gracias a la quimio. Pero si hacemos la selección gracias al Oncotype y usamos el alto riesgo solo, tratamos menos de 4 enfermas para evitar un evento. Esto es algo realmente impactante y es un síntoma de medicina de precisión. Bien, el grupo intermedio no quedó nada claro en el estudio anterior, era muy escaso además en número, y por eso se hizo un esfuerzo inmenso de investigación en el estudio TAILORx, que dividió a los pacientes entre grupos, bajo recurrence score o muy alto. Las primeras reciben hormonas solo, las últimas quimio solo, y las de score intermedio, que se amplió desde 11 hasta 25, fueron randomizadas para recibir solo hormonas o quimio y hormonas. Y lo que se vio es que las mujeres de bajo riesgo, desde luego que habían recibido hormonas, no necesitan nada más, porque tienen un 98,3% de supervivencia libre de recaída a 5 años, con hormonas suficiente. Y en el riesgo intermedio, que era el objetivo esencial del estudio, globalmente no había beneficio de añadir quimio a la terapia endocrina. Es decir, que la mayoría de las enfermas con riesgo intermedio no necesitan quimio, además de la terapia endocrina. En un análisis post-hoc, y por tanto que hay que ver con cierto cuidado, un subgrupo de pacientes de menos de 50 años con un recurrence score de 16 a 35 sí parecía beneficiarse de la combinación de quimio y terapia endocrina, pero a lo mejor es por la supresión ovárica de la quimio y no por la quimio en sí. Esto es algo que se ha introducido en las guías con cierta prudencia, debemos tenerlo en cuenta y discutirlo con las mujeres para ver si en este grupo particular, riesgo intermedio y menor de 50 años, pues ponemos una quimioterapia. Y finalmente voy a terminar con un estudio muy reciente que ha sido una gran aportación. Se refiere a cáncer de mama HER2 positivo. Cuando nosotros tratamos a estas mujeres con terapia sistémica y local, pues podemos curarlas, o bien pueden quedar células residuales que dan lugar a las metástasis, y sería muy importante el poder evitar este fenómeno. Para poderlo evitar tendríamos que tener dos condiciones. La primera es ser capaces de identificar qué pacientes tienen enfermedad residual que genera la recaída. En segundo lugar, debemos tener tratamientos sin resistencia cruzada con lo que hemos puesto inicialmente. Esto se cumple ahora mismo, ya tenemos las dos condiciones y podemos utilizar terapias de salvamiento que nos pueden evitar el problema de las recaídas por células persistentes residuales. Los regímenes o los fármacos, que son carentes de resistencia cruzada con el trastuzumab son el TDM1 y el neratinib actualmente, y el TDM1 ya se ha testado en el estudio que les voy a comentar ahora mismo. ¿Cómo podemos identificar las enfermas que tienen células residuales a pesar de la terapia neoadyuvante o de la terapia que se ha administrado? Pues a través de la aproximación neoadyuvante, dando la quimio antes de cirugía. Pueden ocurrir dos eventos: cuando damos la quimio más el trastuzumab más menos pertuzumab, puede haber una respuesta completa patológica, en cuyo caso no hay que hacer nada más porque el riesgo de que quede enfermedad residual es ínfimo. Lo sabemos por muchos estudios de la literatura. PCR es sinónimo de excelente pronóstico, pero el caso contrario, cuando queda enfermedad residual, sabemos que hay una posibilidad alta de recaída porque hay posibilidad de células residuales, y estas enfermas son las que tienen la segunda oportunidad de ser rescatadas con una terapia sin resistencia cruzada con trastuzumab y quimio. Esto es lo que exploró el estudio Catherine, un estudio
muy importante en que pacientes que tras neoadyuvancia con quimio y trastuzumab más menos pertu, cuando había enfermedad residual, eran randomizadas a 14 ciclos de TDM1 o de trastuzumab. Las enfermas que ingresaron eran esencialmente ganglios positivos, receptor hormonal positivo, porque son los que tienen menos respuestas completas patológicas, como ustedes saben, y en su mayoría recibieron quimio con trastuzumab, solamente un 20% recibió además pertuzumab. El 50% tenían afectación axilar en el momento de la cirugía post-neoadyuvancia. Y aquí tienen el resultado realmente impactante, un incremento absoluto del 11% de supervivencia libre de progresión, un hazard ratio del 50%, del 0.5%, es decir, realmente impresionante, un avance mayor en el rescate de pacientes con cáncer de mama del 2 positivo. Y con esta aproximación, el número de pacientes necesario para tratar es de 10, es decir, es muy asumible en términos prácticos. El beneficio es independiente del estado del receptor hormonal o de haber recibido antes trastuzumab o trastuzumab y pertuzumab o haber tenido ganglios positivos o negativos o de la cuantía de la enfermedad residual que queda. Todas las cuantías se benefician del rescate. Aquí tienen una gráfica que muestra cómo el TDM1 reduce frente al trastuzumab las recaídas tanto distantes como locorregionales. La afectación en el sistema nervioso central es el único punto que queda por mejorar después de esta terapia con TDM1. Y vemos cómo la recurrencia distante también se reduce de forma significativa con TDM1 frente al trastuzumab. No hay todavía impacto en supervivencia, pero hay una tendencia. Obviamente, estas enfermas, como saben ustedes, viven mucho ahora con las terapias modernas para las metástasis y tardan mucho en fallecer y, por tanto, habrá que esperar más tiempo de seguimiento para ver si hay impacto en supervivencia global, que lo va a haber sin ninguna duda. Bien, el lado negativo, como todo tratamiento más activo, es la toxicidad. Hay algunos efectos adversos más frecuentes con TDM1 que el trastuzumab, pero en general son tolerables y manejables. En el 18% de los casos en este estudio llevaron a discontinuación frente a 2% con trastuzumab y son esencialmente referidos a una reducción de plaquetas, una trombopenia o una elevación de transaminasas o neuropatía periférica sensitivo-motora. Muy bien, pues esto es todo. Muchas gracias y estoy dispuesto a continuar con ustedes con preguntas sobre la discusión del caso clínico. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Miguel Martín. Buenas tardes a la sociedad. Le agradezco la charla. Lastimosamente, el doctor Henry tuvo un evento, una actividad de último momento con un paciente, así que me encargó la conducción de la siguiente parte de la conferencia. Pienso que podemos dejar las preguntas para luego el caso clínico. Entonces, a continuación, el doctor Guillermo Valencia Mesías, como ya es conocido de todos nosotros, es un médico asistente del Departamento de Medicina Oncológica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y es miembro asociado de la Sociedad Peruana de Mastología. Sin más, los dejo con la presentación del caso clínico. Es un caso bastante interesante de una paciente, además del manejo del cáncer de mama, ha tenido un cuadro de actualidad en este episodio que nos está tocando de la pandemia. Lo dejo con Guillermo. Gracias. Buenas tardes a todos. Agradecer primero a la Sociedad Peruana de Mastología y a los organizadores por la oportunidad. A continuación, se presentará un caso clínico de cáncer de mama HER2 positivo, enfocado en el manejo adyuvante y en la situación actual de pandemia por COVID-19.
Se trata de una paciente mujer posmenopáusica de 70 años, procedente de Lima, sin antecedentes familiares. Tiene una historia personal de una tumorectomía de mama izquierda por una patología benigna hace 8 años, en el año 2012, diabética compensada en tratamiento con metformina, y tiene el antecedente de una enfermedad pulmonar intersticial difusa debido a una exposición a biomasa, humo de leña de larga data. Ella ingresa a la institución en abril de 2019 con un tiempo de enfermedad de 2 años, caracterizado por una tumoración en mama izquierda de crecimiento progresivo. La ecografía y mamografía de otra institución reportaron un cáncer de mama izquierdo multicéntrico. Tuvo una biopsia de mama izquierda el 19 de marzo de 2019 con un resultado de anatomía patológica compatible con un carcinoma infiltrante de mama grado histológico 3. Al examen físico de ingreso, la paciente tenía un ECOG de 1, y al examen preferencial, en la mama izquierda, una tumoración de 8 por 7 centímetros que compromete casi la totalidad del cuadrante supraexterno, así como una cicatriz antigua de 3 centímetros en radio 11 y una cicatriz quirúrgica reciente de biopsia de 2 centímetros en el radio 2. A nivel de axila izquierda, 3 adenopatías duras móviles de 3 centímetros, siendo catalogada como un cáncer de mama izquierda T4N2MX. Dentro de los estudios de estadiaje, se confirma la lesión sólida de mama izquierda de 5 por 4 por 5 centímetros que contacta la fascia del músculo pectoral mayor con múltiples nódulos en la mama, a considerar un cáncer de mama multicéntrico. También adenopatías en la región axilar y retropectoral, la de mayor tamaño de 3 centímetros. Y un engrosamiento septal periférico a predominio de bases, ¿no?, como se muestra en la imagen derecha, sugestivo de enfermedad intersticial usual. La patología, la revisión de lámina de otra institución de mama izquierda mostró un carcinoma infiltrante, subtipo NOS, un grado histológico 2, embolia linfovascular ausente, y en la inmunohistoquímica, ausencia de receptores hormonales, CERV2 dudoso, con un KI67 de 40%. El FISH resultó amplificado, por lo tanto tenemos el diagnóstico de un cáncer de mama izquierda, HER2 puro, estadio clínico 3B. Como tratamiento inicial, previamente con un FEBI de 69%, la paciente inicia neoadyuvancia bajo el esquema ACTH, desde mayo de 2019 hasta enero de 2020. Luego de 4 cursos de adramicina y ciclofosfamida, se obtiene una respuesta clínica parcial. La tumoración, que medía 8 por 7 centímetros, se reduce a 4 por 2 centímetros, y las 3 adenopatías de 3 centímetros ipsilaterales se reducen a 1.5 centímetros. Continuó con paclitaxel por 12 semanas asociado a trastuzumab con una respuesta clínica completa. Ya no se palpaba tumoración ni adenopatías. Es por ello que la paciente continuó con cirugía, una mastectomía radical izquierda el 31 de enero de 2020, con resultado una respuesta patológica completa post-neoadyuvancia. 0 de 11 ganglios evaluados. Entonces, como primera pregunta, quería compartir con el doctor Miguel Martín, ¿no?, su experiencia, es si se debería realizar prueba para COVID-19 antes del inicio de tratamiento sistémico biológico en escenario adyuvante. ¿Es de rutina solicitarlo en su institución o de acuerdo a la sintomatología o a la exposición al contacto? Nosotros estamos haciendo PCR a todas las enfermas antes de empezar cualquier tratamiento mielosupresor o inmunosupresor. Fundamentalmente porque nos da mucho miedo el poner quimioterapia a una paciente que tenga la infección activa. Y precisamente ayer hemos visto una paciente con tumor HER2 positivo, en este caso, con una neumonía bilateral y un tumor localmente avanzado con metástasis en huesos y el hígado, y una enferma que precisa tratamiento quimioterápico con trastuzumab, además hiperturgente. Nos hemos visto obligados a esperar a que mejore de su infección por COVID, porque ciertamente si le ponemos un tratamiento quimioterápico en el curso de una infección, pues puede desencadenar un evento fatal. Por tanto, nosotros de momento hacemos PCR a todas las enfermas. A lo mejor en las asintomáticas no haría falta, pero nosotros lo hacemos porque no queremos que una paciente
que pueda transmitir el virus entre en el hospital de día. No es solo porque la paciente pueda ser perjudicada por la quimioterapia, sino porque puede perjudicar a las demás enfermas, a los demás enfermos y al personal sanitario al entrar en el hospital de día. Esas son las dos razones por las cuales hacemos PCR siempre al principio de la quimioterapia y luego habitualmente cada 2 o 3 ciclos. Gracias, doctor. Otra pregunta, y para reforzar la parte de neoadyuvancia, como ha sido tocado en temas anteriores, es si se puede continuar con trastuzumab neoadyuvante hasta la cirugía. Esto es algo que se ha sugerido en las guías que usted ha revisado y es una opción. Normalmente, si hay una respuesta completa patológica, a mí no me daría mucho miedo. Si no lo hubiera, quizás ya me daría más miedo, porque existía entonces el riesgo de que la regresión del tumor que habíamos conseguido durante la neoadyuvancia con quimio y trastuzumab pues revertiera al quitar la quimio y no operar a la enferma. Yo en este caso, si se hubiera planteado el problema antes de la cirugía, no me hubiera parecido, digamos, muy arriesgado continuar con trastuzumab hasta que fuera un momento más propicio para operar a la paciente. Muy bien. Y una tercera pregunta, aprovechando la presencia del doctor Galarreta, ¿no?, cirujano oncólogo, es algún comentario sobre la prioridad de la cirugía en pacientes ER2 positivo que han completado terapia neoadyuvante, ¿no?, teniendo en consideración que esta condición ha sido catalogada como alta prioridad por algunas guías de práctica clínica internacional. Buenas tardes. Yo creo que aquí hay que tener darle bastante importancia a aquellos pacientes que están completando el tratamiento neoadyuvante. Por algo que dijo el profesor Martín, ¿no? Si hay respuesta patológica completa, de repente la posibilidad de una recurrencia o de una reactivación tumoral es un poco más lenta, pero ¿qué pasa si no hay una respuesta patológica completa? Lo ideal, dicen las guías, que en estos tumores que sobreexpresan ER2 sería tratar de realizar el tratamiento quirúrgico antes de la 4ª semana de haber dejado de realizar de haber culminado el tratamiento o de haber terminado la neoadyuvancia, ¿no? Doctor, y una consulta, en casos especiales, como por ejemplo progresión de enfermedad durante el tratamiento neoadyuvante, ¿lo considera como alta prioridad o se discutiría para un cambio de tratamiento en este escenario de pandemia? Podría ser ambas, ¿no? Pero lo que pasa es que de repente una rotación desde el punto de vista quirúrgico, te digo, ¿no? Una rotación no siempre te da el mejor resultado para continuar con respuesta, ¿no? Yo creo que aquí también se podría considerar al paciente ya como una prioridad quirúrgica si hay falla en el tratamiento, salvo que tenga alguna data del doctor Martín, ¿no? No, yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que es mucho mejor intentar la cirugía porque si hay progresión a una terapia completa con quimio y trastuzumab, más o menos pertuzumab, la posibilidad de rescatar a esa paciente con una terapia diferente es muy baja. Yo creo que esa paciente hay que rescatarla con cirugía. Yo creo que también sería una prioridad este caso. Muy bien. Nuestra paciente continuó como tratamiento adyuvante trastuzumab endovenoso de mantenimiento por 5 dosis hasta julio de 2020, así como radioterapia externa, 5000 centigrados en 25 sesiones como tratamiento adyuvante. Sin embargo, cursa con un episodio actual, ¿no?, en agosto del presente año, ingresando a la emergencia por disnea y fiebre de una semana de evolución. Al examen físico hay un deterioro del performance status en un ECOG de 3, disneica, con insuficiencia respiratoria, saturación de oxígeno 88%, por lo cual requiere una cánula vinasal a 5 litros por minuto, subfebril, y al examen preferencial en tórax y pulmones hay un murmullo vesicular disminuido en bases, crepitantes bilaterales, tiraje subcostal, ¿no?, con un diagnóstico clínico de neumonía. Dentro de sus exámenes auxiliares se evidencia una leucocitosis de 14.000 con neutrofilia,
los marcadores para COVID, ¿no? Dímero D, ferritina, proteína C reactiva elevados, la glucosa dentro de rangos esperados por ser diabética, y se le realizó una prueba rápida para COVID-19, inmunocromatografía, el 5 de agosto de 2020, siendo no reactivo. Dentro de sus análisis de gases arteriales, se ve una hipoxemia y una injuria pulmonar moderada con un PAFI de 259. En la tomografía de tórax de ingreso por emergencia, se describe una neumonía típica, a considerar neumonía por COVID-19 sobreagregada a la enfermedad pulmonar intersticial, ya evidenciada en estudios previos, de aproximadamente un 70% de compromiso bilateral. Y bueno, a nivel de oncológico, cambios postquirúrgicos de mastectomía y disección axilar izquierda, ¿no? Sin evidencia de recurrencia de enfermedad. Tuvo tratamiento médico, oxigenoterapia, anticoagulación, uso de antibióticos, corticoides a bajas dosis, así como medición de glicemia y uso de escala móvil con insulina rápida. Al día siguiente del ingreso, la paciente cursa con mayor deterioro respiratorio, ahora requiere una máscara de reservorio a 10 litros por minuto, y la gasometría revela la persistencia de una injuria pulmonar moderada a severa, ¿no? Con un lactato en 0.8. La prueba molecular para COVID-19 resultó positiva. Tuvo una evaluación por unidad crítica, siendo catalogada como prioridad 3, debido al antecedente de la fibrosis pulmonar, diabética, adulto mayor de 70 años, infección por COVID-19 y rápido deterioro clínico. Por lo tanto, en este momento, la paciente se le suspende la terapia anti-AR2 por el episodio infeccioso actual, ¿no? Y algunas preguntas que me gustaría discutir sería, si es que se pudo valorar retrasar el inicio de la terapia adyuvante, ¿no? Considerando la evolución de la pandemia, la edad de la paciente, las comorbilidades y la respuesta clínica alcanzada y patológica alcanzada a la neoadyuvancia. Es difícil contestar esta pregunta. Realmente muchas personas sospechan que cuando hay una respuesta completa patológica a lo mejor se podría interrumpir con cierta seguridad la terapia ulterior a la cirugía, pero no tenemos información que lo apoye basada en estudios, por lo tanto no deja de ser una suposición. En el caso de la pandemia actual, pues te planteas el balance riesgo-beneficio, es decir, que es una situación diferente al estándar fuera de esta época. No tenemos tampoco mucha evidencia, aunque hay algún estudio que ha sugerido algo, de que los anticuerpos monoclonales empeoren el COVID. Hay solo un estudio que ha sugerido que podría ser así. Por tanto, si asumimos que los anticuerpos monoclonales pueden empeorar el pronóstico del COVID, de la infección por el virus, se podría retrasar la terapia adyuvante cuando ha habido una respuesta completa patológica, pero si no nos creemos la información de los escasos estudios que han hecho esta sugerencia, pues el mantenimiento del trastuzumab tampoco sería nada descabellado. Yo no creo que el trastuzumab haya tenido que ver con la evolución de la paciente. Y las siguientes preguntas van de la mano con lo anterior, ¿no? ¿Cuál sería el tiempo ideal para reinicio de la terapia y hasta cuándo se puede esperar para reiniciar la terapia, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, algunas sociedades, como ejemplo que GEICAM, mencionan un retraso de la terapia anti-AR2 de 2 a 3 meses, y en el caso de TDM1 adyuvante, ¿no? Ya presentado por usted, se puede diferir hasta 3 meses tras la cirugía, ¿no? ¿Algún comentario sobre esas recomendaciones? De nuevo, estos son recomendaciones basadas en opiniones, no tenemos estudios que nos digan cuál es el periodo, pero 2-3 meses, más de 2 o 3 meses parece ya demasiado. Yo creo que se debe intentar restaurar el tratamiento no más allá de 3 meses. Pero ya le digo, esto es una opinión o es una afirmación basada en opiniones de expertos que no tienen una evidencia en absoluto de estudios. Bien. Y otra pregunta sería, ¿algún comentario sobre otras recomendaciones para terapia anti-AR2 adyuvante? Por ejemplo, la reducción de 12 a 6 meses de tratamiento, administración subcutánea para evitar reingresos hospitalarios, ¿no? En este caso la paciente tuvo trastuzumab endovenoso porque lo inició desde la terapia neoadyuvante. Bien, respecto a lo primero, es muy posible que muchas enfermas reciban el mismo beneficio de 6 meses de trastuzumab que de 12, pero esta enferma
da un poco de miedo, porque tenía una enorme carga tumoral al principio. Y yo personalmente me quedaría más tranquilo dándole el tratamiento completo, si fuera posible. En relación con la administración subcutánea, tiene la ventaja que usted ha mencionado, que evita que la paciente tenga que ir al hospital y entrar en contacto con un medio peligroso en términos de contagio. Así que es una opción razonable la administración subcutánea. Nosotros durante la pandemia hemos organizado en Madrid un sistema de tal forma que las farmacias de los hospitales mandaban la medicación al ambulatorio del paciente, al hospital, al centro de salud del paciente, y de ahí se iba con el medicamento, una enfermera iba a su casa a ponerle el trastuzumab subcutáneo. Es una opción muy interesante para estas épocas de pandemia. Muy bien, doctor. ¿Y algún comentario sobre la participación de equipo multidisciplinario, por ejemplo, con enfermedades infecciosas y tropicales, neumología, en la indicación para reinicio de la terapia? Si en su institución, en su experiencia, hay la participación en comités o en junta médica y se coloque la disposición en la historia clínica. La verdad es que no hay comités como tal, pero lo que sí que hacemos, si hubiéramos tenido que tratar a una paciente como la suya, desde luego, antes de tomar ninguna decisión terapéutica, hablaríamos y estaremos en contacto con los neumólogos y los infectólogos para asegurarnos de que el riesgo para la paciente es suficientemente pequeño como para poderlo asumir. Es decir, no a un comité formal que se reúna de manera rutinaria, como ocurre con los comités de tumores habituales, pero sí a la implicación multidisciplinaria de infectólogos y neumólogos en la toma de decisiones. Muy bien, doctor. Esta pregunta se ha mencionado anteriormente, pero reforzando, es si es que existe alguna evidencia actual que los anticuerpos monoclonales pueden agravar la COVID-19, ¿no? Y considerando que la interacción del SARS-CoV-2 y el infectado promueve una mayor respuesta inmune, un estado de hiperinflamación e injuria tisular, se ha visto en el caso de los que reciben inmunoterapia, ¿no? Por ejemplo, anti-PDL1 lleva mayor tormenta de citoquinas y complicaciones durante la infección. ¿Tiene alguna evidencia en el caso de la terapia anti-AR2 que pueda agravar la COVID-19? Yo creo que hoy por hoy no tenemos evidencia de que esto sea así. En todo caso, hay una enorme cantidad de estudios en todos los tumores, y en particular el cáncer de mama, en que se está analizando el impacto de las terapias sobre tanto el riesgo de infección como la peor evolución. Hasta ahora lo que sabemos es muy genérico, pero ya hay un estudio inglés que sugiere que el tratamiento quimioterápico, para nuestra sorpresa, no aumenta el riesgo de infección por COVID ni empeora la evolución. Y esto ha sido realmente una sorpresa porque todos pensamos lo contrario, que sí aumentaba el riesgo de que se produjese la infección y también aumentaría el riesgo de que fuera peor la paciente si estaba en tratamiento quimioterápico. ¿Cuál es la razón de esto? Es difícil de decir, pero lo que hoy por hoy sabemos desde este estudio es que no parece que el condicionante tanto de la infección como de la mala evolución sea la quimioterapia o la inmunoterapia. Los condicionantes son las comorbilidades del paciente, el tener edad avanzada, enfermedad pulmonar, el ser varón, todas las comorbilidades que se han asociado con mayor riesgo tanto de infección como de mala evolución con el COVID, más que ni la neoplasia ni la terapia para la neoplasia. ¿Hay algún comentario sobre la radioterapia adyuvante en este caso, ¿no? Debido a que la paciente tenía el antecedente de enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? Y estuvo en tratamiento anti-AR2 adyuvante durante la pandemia. Claro, esta es una enferma que si no tuviera un problema añadido era total candidata a radioterapia, porque era un tumor enorme con afectación axilar importante. Es decir, no hay duda de la indicación de la radio. El problema es los efectos secundarios de la radio. Yo creo que hoy en día nuestros colegas oncólogos radioterapeutas han refinado mucho su técnica y la irradiación del pulmón es muy pequeña. No obstante, puede ocurrir. Y yo recuerdo ahora mismo en una paciente que no tenía previa patología pulmonar durante la época COVID, pues un día acudió con tos, acudió con fiebre, febrícula, con disnea,
y le hicimos una placa de tórax y un TAC después y tenía un infiltrado pulmonar intersticial, y lo que realmente concluyó ser fue una afectación por la radioterapia, una neumonitis rádica. Pero al principio pues, nos obligó a descartar que tuviera COVID u otras infecciones por micobacterias o virus, etc. Es decir, que obviamente en algunos casos la radioterapia puede producir algún grado de neumonitis en algunas enfermedades que a lo mejor son más sensibles, y esto puede tener más importancia en épocas en que el diagnóstico de infiltrados pulmonares tiene mayor consecuencia, como es la época del COVID. Pero a pesar de todo, yo creo que haberle dado la radioterapia es lo correcto, porque esta enfermedad, si tiene alguna opción de curarse, y quizás se pueda curar desde el punto de vista del tumor, en vista de la excelente respuesta, creo que la radioterapia también contribuye a esa posibilidad. Muy bien. Como desenlace, la paciente tuvo mayor deterioro clínico, respiratorio, mayor requerimiento de oxígeno, ¿no? Y lamentablemente con una fecha de éxitos del 7 de agosto, ¿no? 2 días después del ingreso, ¿no? Tuvo una infección severa por COVID-19 y se descompensó rápidamente, ¿no? Para comentarle también, doctor Martín, que a nivel nacional se han realizado recomendaciones de tratamiento médico oncológico del cáncer de mama ante la pandemia por COVID-19, ¿no? Gracias a un esfuerzo de la Sociedad Peruana de Oncología Médica y a múltiples oncólogos de diversas instituciones a nivel nacional que han revisado, adaptado y adoptado recomendaciones de guías de práctica clínica utilizadas en la elaboración para recomendaciones ante la pandemia por COVID-19, como NCCN, ESMO, GEICAM, y adaptando los niveles de prioridad de las guías del ESMO, ¿no? En nivel alto, medio y bajo. Son más de 100 recomendaciones que se han revisado y adoptado a nuestra realidad nacional con el fin de tener un mejor manejo en el cáncer de mama ante la pandemia por COVID-19. Eso sería todo. Muchas gracias por su participación. Bueno, déjeme decirles, si no le importa, que yo conozco esta guía porque me la han remitido desde Perú y tengo que felicitarles porque está muy bien hecha. Es una guía que realmente merece la pena y el esfuerzo que han hecho ustedes es realmente excelente y se va a traducir sin duda en una mejoría del manejo de los pacientes oncológicos durante la época del COVID. Así que mi enhorabuena por esta guía. Y muchas gracias, Guillermo. Tenemos dos preguntas que ha llegado para el doctor Miguel Martín. Una es de Franco Doimi, patólogo muy conocido entre nosotros y parte de la Junta de la Sociedad. Pregunta si es que los parámetros del RCB del doctor Siemens también tienen la misma eficacia cuando se utiliza terapia neoadyuvante, hormonoterapia neoadyuvante, si es que la neoadyuvancia se realiza con hormonoterapia. No, realmente el sistema del Dr. Siemens RCB está diseñado para quimioterapia más o menos anticuerpos monoclonales, pero no para terapia neoadyuvante. Para la terapia neoadyuvante, para la hormonoterapia neoadyuvante, hay otros sistemas, el sistema PEPI y otros sistemas, el descenso del KI 67, que quizás predicen mejor la evolución de las enfermas, pero el RCB no es útil, no es un sistema que sea derivado de observaciones de pacientes tratadas con neoadyuvancia hormonal, sino solamente con quimioterapia neoadyuvante. Por tanto, no es aplicable a la neoadyuvancia con hormonas. Sí. Otra pregunta también relacionada a la neoadyuvancia con terapia doble. Podríamos, una consulta, doctor Miguel Martín, como el caso clínico que nos ha referido Guillermo, la terapia con trastuzumab, terapia dirigida contra ER2, no es seguro que esté produciendo un cuadro más severo de COVID. Sin embargo, si es que llevamos
el tema al extremo, el caso al extremo, y que son casos que estamos viendo en el día a día. Estoy seguro que usted tiene experiencia en esto. Si usted tiene un paciente con infección por COVID asintomático, pero PCR positivo, y retrasa la administración de trastuzumab, lo mismo para trastuzumab, pertuzumab, solo aplicaría uno de los agentes. Gracias. Bien, el principal problema de este problema sería, a mi modo de ver, más la quimioterapia que los anticuerpos. A mí no me daría mucho miedo dar los anticuerpos, pero por prudencia yo retrasaría hasta que se negativizara la PCR cualquier tipo de terapia. Digo por prudencia porque ahora mismo desconocemos, como hemos mencionado antes, el impacto de estas terapias en la evolución de los pacientes. En la paciente que ha presentado Guillermo, yo creo que la muerte se ha producido porque tenía dos factores muy negativos, pronósticos de cara al COVID. Uno era la edad y el otro era una fibrosis pulmonar previa. Quizás esto sea mucho más importante de cara a la evolución de la paciente que el haber recibido antes ningún tipo de tratamiento quimioterápico o el haber recibido trastuzumab. Es decir, yo creo que esta paciente ha fallecido más bien por las comorbilidades que presentaba. Muchas gracias. Tengo una pregunta. Doctor Miguel Martín, ¿algún caso que no sería tributario recibir TDM1 adyuvante de no alcanzar la respuesta patológica completa? Unos tumores menores de 1 centímetro o microinfiltración, alguna contraindicación que tenga que ver con el tumor, no con comorbilidades. La verdad es que, como les mostré en la gráfica en el forest plot segundo del estudio Catherine, cualquier enfermedad residual se beneficia de TDM1. Por tanto, con los datos que tenemos hasta ahora, no es posible recomendar la exclusión de ningún tipo de paciente con enfermedad residual para administración de TDM1. Yo veo más factible o más real el que el TDM1 no pueda administrarse por toxicidad, por ejemplo, porque se produzca una trombopenia persistente, o por ejemplo, porque la neuropatía periférica, dado que la paciente ha recibido antes taxanos ya, pues sea muy molesta para la enferma. Pero en realidad, en relación con el tumor residual en la cirugía, cualquier tipo de cantidad de tumor es beneficiario o es candidato a recibir el TDM1. Muy bien, creo que ya no hay más preguntas. Sí, yo agradezco a Guillermo la presentación del caso clínico. Doctor Miguel Martín, le agradecemos mucho. Realmente, como dice el doctor Henry Gómez, es un honor para nosotros este tiempo que nos dedica en esta capacitación. Entiendo el cambio horario y sin más, nuevamente la gran gratitud que le tenemos por esta exposición. Y a todos los miembros gracias, doctor. A todos los miembros de la sociedad tenemos la siguiente actividad este sábado, que viene a ser el bloque 10 del programa. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, adiós. Gracias.